Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tener un capítulo especial de Historias a Éxito, donde vamos a tocar el tema de seguros. Cómo el tema de seguros está dentro de un contexto aún más amplio en tema de finanzas. Mi nombre es Ramón Guerrero y hoy vamos a estar platicando sobre las dudas, sobre los mitos que existen sobre este tema de seguros. Y me gustaría dar la bienvenida a Mayra Zamanillo, porque vamos a conocer también cuál es su historia, de su historia al éxito. Platícanos, Mayra, ¿cómo ha sido tu historia en este tema de seguros? Gracias. Bueno, pues yo les platico. Yo vengo de estudiar ingeniería industrial. Luego estuve 14 años en el mundo de tecnología, normalmente en ventas. Pero cuando estaba en este mundo de tecnología, tuve una fractura de cadera. Y ese momento fue un momento complicado para mí. Tenía hijos chiquitos y me dio ver la importancia de lo que representa el contar con un seguro en un momento clave de la vida, ¿no? Entonces, pues derivado de ahí decidí salirme del mundo corporativo, emprender, ¿no? Quería dedicarle más tiempo a mis hijos, a mi salud y bueno, pues encontré el camino de los seguros también para compartir todo ese aprendizaje con más familias y poder ayudarles en momentos claves de su vida. Eso me trajo aquí. A ver, platícame tú sé que vienes del mundo de actuaría, pero me gustaría saber qué ha pasado, cómo llegaste a esto. Claro. Primero, pues un gusto que compartamos este espacio. Seguro nos vamos a divertir mucho porque queremos darles información que les sea útil, pero a la vez que sea muy digerible, que podamos ayudarles en el día a día con los temas financieros, en este caso con temas de seguros. En mi caso, pues ya llevo como 25 años en el sector. Estudié la carrera de actuaría, que para algunos piensan que es actuar, pero como podrán ver, no soy actor. No me funciona tanto para esa parte. Pero sí, en mi caso tuve como un desarrollo muy técnico. El actuario, no sé si lo has conocido, Mayra, es muy cuadrado, ¿no? Y entonces esa parte me complicaba el hecho de poder ser más práctico para explicar los temas financieros. A mí me ayudó mucho las redes sociales. En la pandemia hubo un periodo en el que todos nos detuvimos. Entonces me metí a hacer videos desde esa etapa y pues los primeros pininos no salieron tan bien. Pero seguí, una parte muy importante en este tipo de temas es la constancia. Seguí haciendo videos y como al año y medio, algo así, de repente hubo un video viral de más de 1 millón de vistas y eso me ayudó mucho a poder llevar la información financiera, actuarial, de números, de seguros a más personas, pero de una manera más digerible a través de redes sociales. Y creo que eso para mí fue como la parte más fuerte de esta función que realizo, que ahora puedo impactar, tenemos como 330,000 seguidores en redes sociales, que lo que me permite es simplemente crear más cultura financiera y de seguros. Entonces ha sido un poquito... Sí, cuando hablamos del tema de finanzas, la verdad es que cuando tú tienes un impacto económico por un accidente, es donde realmente empiezas a ver el poder de ir teniendo una estructura o un plan financiero, ¿no? Yo siempre digo esa línea del tiempo de finanzas y aquí siempre decimos, bueno, ¿por qué ahorrar, no? Y realmente el por qué ahorrar no es tener ingresos y guardar mi dinero, lo poquito que me sobre porque lo puedo ir ahorrando, sino que empezamos a hacer cultura, decir, vamos a primero recibir el dinero, a hacer un apartado para ahorrar y entonces ya poder empezar a gastar conscientemente, ¿no? Ese es un principio que también la mayoría de los que estamos en finanzas hemos aprendido que culturalmente nos enseñaron gana, gasta, gana, gasta. Si no te alcanza, tarjeta de crédito y métele más gasto, ¿no? Y creo que eso es lo que principalmente genera problemas en tema de finanzas. Pero esto que comentabas de hacer un apartado, un reservar, es como un primer paso. Para eso creo que, no sé si lo has visto, el tema del hábito, la disciplina, creo que es el principal enemigo. Justo, o sea, yo creo que aquí la base de todo es empezar a generar un hábito, aunque sea chiquito, aunque sea poner un porcentaje de tus ingresos que se vaya en automático a una cuenta y en ese momento nosotros podemos empezar a ver que hay diferentes formas para ahorrar, ¿no? Entonces, normalmente vemos que haces un apartado y lo mandas a tu cuenta de ahorros, pero aquí es donde empieza ya el tema interesante de las finanzas, es decir, ¿cómo puedo crecer mi dinero? Y en cómo puedo crecer mi dinero empezamos a hablar de
¿qué puedo hacer? Ya sea, primero plantearnos nuestras metas, ¿no? Decir, tengo metas a corto plazo, tengo metas a medio plazo y tengo metas a largo plazo. ¿Cómo podríamos definir cuál sería el corto, mediano y largo plazo, más o menos? Pues realmente el corto plazo hablamos del día a día, ¿no? Y en este día a día es donde nosotros hoy, por ejemplo, podemos decir, este dinero que estamos usando, hay diferentes formas de invertirlo, ¿no? Vamos a ir hablando, yo creo que durante este tiempo de mediano y largo plazo, pero cuando hablamos del corto plazo, lo que nosotros decimos es, hay diferentes formas de invertir, que puede ser desde tener tu dinero, pues lo que hemos visto, ¿no? En el banco, en CETES, en fondos de inversión, en seguros. La idea de esto primero es generar ese hábito. Y cuando nosotros generamos ese hábito, hablamos a lo mejor desde poder cortar gastos hormiga, ¿no? El café que nos compramos todos los días, no sé, a lo mejor los cigarros que compramos todos los días. O sea, empezar a hacer un pequeño hábito, pequeños hábitos que nos ayuden a cambiar. Entonces, hacemos primero un ahorro automático. Después podemos empezar, si no sabemos cómo empezar a hacer ese ahorro automático, pues empieza a cortar gastos hormiga, porque el impacto de ese gasto hormiga realmente nos va a dar un plus en un futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros podemos ver es, si yo tengo un gasto hormiga hoy que corto y empiezo a mandar a un fondo de ahorro, sea el que nosotros decidamos, podemos ver que ese gasto hormiga, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un gasto hormiga de 70 pesos al día, que son más o menos alrededor de 20,000 pesos al mes. Y estos 20,000 pesos, no anuales, 20,000 pesos anuales. 2,000 mensuales, 20,000 anuales. Los mandamos al fondo, a una inversión que nos esté dando unos buenos rendimientos. En un futuro podemos estar recibiendo pues, 2 millones de pesos, ¿no? Que puede tener un impacto cuando hablamos de ahorro a largo plazo. Entonces ahí vamos a ir combinando el tema de qué podemos hacer hoy en corto plazo que tenga un impacto hacia un futuro. Yo creo que la parte del corto plazo es como la caja chica o el dinero que tenemos constantemente. Y hoy podemos tener varias opciones. Hoy tenemos SOFIPOS, tenemos CETES, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero son opciones de corto plazo. Y lo importante ahí es básicamente el hábito, ¿no? De tenerlo. Empezar a generar el hábito. Hacer cajitas, de tener una aportación. Se habla mucho en el sector de tener ciertos porcentajes definidos. Y eso es lo que les podríamos dar como recomendaciones. Todos tenemos un 100% de ingreso y de ese 100% la idea es poder definir un porcentaje para el ahorro. La regla es diferente a la que nos enseñaron. Nos enseñaron primero gasta y luego ves si puedes ahorrar. Y lo que generalmente funciona mejor es define un porcentaje de ahorro 10, 15, 20%. Tampoco debe ser tan amplio porque el agua llega al cuello y terminas abortando la misión. Pero si tienes un porcentaje que es cómodo y que lo puedes repetir N veces, te permite que eso ya vayas acumulando. Primero generar el hábito. Tener opciones donde lo puedas tener como muy a la mano, que hoy en día la ventaja de este tipo de herramientas es que el dinero lo tienes disponible para gastarlo. Pero también es el peligro, digamos, porque el enemigo principal es la disciplina del hábito, ¿no? Primero es el enemigo y dentro de la línea de ahorro decimos vamos a hacer el primer hábito, vamos a empezar a ahorrar. Después vamos a empezar a generar un fondo de emergencia, ¿no? Porque este fondo de emergencia es el que nos va a ayudar en un momento crítico a no tener que hacer uso del dinero que estamos ahorrando o el patrimonio que estamos haciendo. Y después ya empezamos a hacer inversiones. Y esas inversiones tenemos que definir nosotros las estrategias de qué metas queremos hacer. Yo siempre les digo, hay que hacer como una línea del tiempo, pero financiera, en la que en esta línea vayamos poniendo nuestras prioridades. Y en estas prioridades va a ir desde independizarme, comprar mi primer coche, cambiarme casa, pero empiezan proyectos a largo plazo como la educación de mis hijos, temas de retiro, y temas que ya van a ser mucho más trascendentes y hay que irlos planeando, sobre todo para ir viendo dentro de los diferentes esquemas de inversión que hay, en qué cajita se puede ir poniendo y hacer una buena diversificación. Entonces podríamos hablar de que lo que tenemos como esquema de administración de finanzas tiene que ver, primero sí, obviamente, con generar ingresos, porque no puedo ahorrar si no estoy generando ingresos.
tal vez diferentes fuentes de ingresos, y eso es algo que tendríamos que desarrollar toda otra reunión para ver esa parte. Pero ya teniendo ingresos es reservar un porcentaje, uno que sea para corto plazo, que es la parte del día a día en la caja chica, y otro que sea de mediano o largo plazo, donde tenemos proyectos específicos, y es ahí donde entran instrumentos financieros con diferentes características para poder aprovechar mejor ese dinero y sacarle tal vez hasta beneficios fiscales que vamos a ver más al rato. Pero todo eso tiene que ver con la planeación de tus finanzas, ya teniendo una parte que tienes definida para el tema de ahorro. Y ahí hay una regla que tal vez algunos te podrían decir 50, 30, 20, que es 50 para los gastos fijos, 30 para la parte de gustos y un 20% para el ahorro, pero no es una regla tan cuadrada, es un tema simplemente que se recomienda. Ya de ahí puedes ajustar, puede ser que ahorres más, puede ser que ahorres solamente el 15 o el 10%, pero el hábito es lo más importante en esa primera etapa, que eso es lo que nos cuesta como cultura, ¿no? Pero ya teniendo esa parte, podemos entonces hablar de diferentes tipos de instrumentos financieros, con diferentes plazos, con diferentes beneficios, y ahí es donde entran uno de los instrumentos que generalmente no tenemos muy arraigados por tema de cultura, que es el tema de seguros. Tú que me comentabas que venías de un tema. Yo estudié la parte de actuaría que tiene que ver con seguros, desde la carrera, pero tú lo viste desde la parte del uso. ¿Cómo viste el tema de tener un seguro? ¿Cómo impactó tus finanzas? ¿Qué fue lo que cambió? Ok, bueno, para mí el tema de por qué tener un seguro y cómo te impacta la vida va en diferentes niveles, ¿no? El primero es en el tema de vida, o sea, vamos a hablar de si yo me enfermo y estoy haciendo un patrimonio porque estoy ahorrando y estoy trabajando y estoy generando y no tengo una cobertura que me ayude a enfrentar un gasto médico, lo que va a pasar es que voy a tener que usar mi patrimonio o el dinero que estaba ahorrando. Entonces, me puede poner en un problema económico, financiero fuerte, ¿no? Entonces, el primero en tema de seguros es decir, hoy yo no tengo a lo mejor el dinero para enfrentar una enfermedad fuerte en mi banco, pero sí estoy pagando un seguro que me va a dar el monto que yo requiero para poder enfrentar eso y no descapitalizarme, ¿no? Ese es el primero. El segundo, que yo creo que es bien importante, es el tema de vida. Pensándolo en el que yo soy el principal motor, ¿no? Que yo soy la persona que genera el dinero. Y si a mí me pasa algo, ¿qué pasa con mi familia? Ya sea si yo me incapacito y no puedo seguir trabajando, o si yo muero, ¿qué va a pasar con la gente que depende de mí? Entonces, aquí es donde entra el tema de protección y la importancia del seguro, ¿no? Es decir, bueno, un seguro de vida, primero en un tema de invalidez me va a dar los recursos que yo necesito hoy para poder sobrepasar esta invalidez. Y si llego a fallecer, le va a dar los recursos a mi familia para poder sobrepasar ese mal momento y adaptarse a nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, ese sería el segundo. Y el tercero, que es súper importante, ya es el tema de ahorro que puedo yo ir generando. Y entonces, cuando empezamos a hablar de ahorro, aquí metemos el componente de los sueños, ¿no? Pero también empezamos a poner el componente de proyectos que sí o sí van a llegar, como es, si tienes hijos, la educación de tus hijos, pues van a llegar a la universidad, pero también es el retiro. Y ese momento es clave porque va a llegar. Entonces, para mí el tema de seguros es ir abriendo esas cajitas que yo sé que van a venir en un futuro, sí, pero que les voy a ir poniendo dinero para irme preparando de la mejor manera para ese momento. Y que va a tener el componente de estar protegido, ¿no? Para que si en el camino pasa algo que pues ojalá y no pase, pues mis familiares estén protegidos y llegue todo el mundo a sus metas o a sus sueños. Entonces, cuando hablamos de esto, pues sí incluimos ahí, por ejemplo, el tema de retiro, ¿no? Que es bien importante. Sí, y hay varios ramos. Obviamente, hacerlo en una sola sesión sería un tema muy amplio, pero como comentabas, hay prioridades, ¿no? El tema de la salud, el tema de la vida, porque son como pequeños colchones, ¿no? Digamos, esos colchones financieros que te permiten que sigas construyendo arriba de eso, porque esa parte ya está cubierta, como los cimientos. Y es parte de la cultura que estamos formando, porque en casa, en muchos casos, nunca nos dijeron que hiciéramos un seguro, porque no lo hacían ellos y porque no lo hacía tu entorno. Entonces no es algo que digas, hoy voy a querer un seguro. Realmente es algo que a veces sí, por eso también requieren la asesoría de alguien que les pueda ayudar. Y al final, creo que también es importante mencionar que tenemos una cultura en la que pensamos que los seguros es un gasto,
que solamente es un dinero que se va a ir y que no lo voy a ver. Pero hay productos financieros que han evolucionado, esto también es muy importante, que cada vez tienen más componentes que te permiten lo que comentabas hace rato, generar a la vez que protección, genera también un ahorro, una inversión. Y eso te da un sentido más como de, ok, aparte que viajo protegido todo este tiempo, también tengo un beneficio que al final, si no pasó nada, que eso sería lo mejor, tengo el monto para los proyectos que traigo. Educación, retiro o tal vez otro proyecto. Y eso es importante, ¿no? Es importante porque, mira, yo como lo veo es, cuando tú estás haciendo un ahorro, que lo estás haciendo a lo mejor en un banco o en una cuenta, vas metiendo el dinero, pero si te pasa algo en el camino, se queda truncado ese ahorro. Sí. Y entonces esa meta o ese sueño que queríamos lograr ya no se logró, ¿no? Pero cuando tú tienes un seguro, vas metiendo ese dinero que te va a ir generando rendimientos, pero a la vez sabes que si te pasa algo en el camino, al final de la meta va a estar ese dinero disponible, que era lo que tú estabas esperando para poder lograr ese sueño. Entonces, ese es, para mí es como el principal motor de entender y por qué me encanta este mundo de seguros, es porque realmente hay proyectos que no se ponen en riesgo, ¿no? Y que vas a ir haciendo un ahorro para poderlos lograr. Y esto te asegura que sí o sí logremos llegar. Sí, aquí quisiera hacer un paréntesis en cuestión del tipo de instrumentos de inversión, porque al final el seguro es un instrumento de inversión. Pero en este caso, algunos llegan a confundir ese tipo de instrumento por las características con invertir en criptos, invertir en otro tipo de instrumentos tal vez no regulados, que es muy importante y lo vamos a mencionar mucho aquí, que puede ser que te generen cierto rendimiento por un tiempo o de manera espontánea, que creas que es algo que se va a mantener siempre, pero que es algo que no garantiza lo que decíamos ahorita, el proyecto. O sea, lo que estás buscando es la tranquilidad, la seguridad de que eso va a ser sí o sí se va a cumplir. Si llego con bien o si algo me pasa en el camino. Entonces, por eso es que son distintos instrumentos. No puedo comparar el tipo de instrumento que nada más me da puro rendimiento, tal vez en criptos, pero que si en el momento en que es ya tiempo de pagar la colegiatura, resulta que bajó, ¿no? Y que tienes una pérdida. Y entonces ahí este tipo de instrumentos no es funcional para ese tipo de proyectos y objetivos que tenemos en la vida. Entonces, hay tal vez una parte que digas, esto lo utilizo para apostar. Me voy a Las Vegas, compro criptos, lo que sea, pero es una parte pequeña. Entonces ahorita vamos a enfocarnos un poquito al tema de hablar de los instrumentos que son regulados, que garantizan un cierto proyecto, un cierto objetivo y que tienen ahí sí varias características que puedes modular también, eso es importante, para que puedas tener algo que se adecue a tus necesidades, tus características, y es donde ahí entra también el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Que es la parte de asesoría y de poder darles un mejor diseño de lo que puede solucionar eso, ¿no? Exacto. O sea, la idea aquí es, yo creo que siempre es importante poder entender tus finanzas y decir cómo voy a diversificarlas, entender que hay dinero que se pone para muy corto plazo y que hay ciertos instrumentos que te van a ayudar mucho para eso, ¿no? Como para tu fondo de emergencia, cosas así que platicamos. Pero también entender que hay proyectos que no se ponen en riesgo, que sí quieres que te den rendimientos y que te den otro tipo de beneficios, que ahorita los iremos platicando, que para eso están los seguros. Y habrá otro dinero que tengas como para poner en otras inversiones y ponerlo un poco más a alto riesgo. Pero la importancia del seguro para mí hoy es decir, qué proyectos no son negociables, ¿no? Exacto. Y el poder decir, mis proyectos futuros, o sea, la educación de mis hijos, mi retiro, voy a tener dinero para poder pagar la luz, pagar el agua, pagar mi súper, eso creo que no se pone en riesgo, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde el valor que estamos hablando, decir, bueno, cómo usar estos instrumentos a nuestro favor, pues hace más sentido, ¿no? Aquí quisiera hacerles un ejercicio que he comentado con algunas personas, que es una comida. O sea, estoy hablando de algo muy austero, ¿eh? Una comida de 50 pesos, que comas 3 veces al día. Multiplícalo. Si tienes ahí la forma de hacerlo en tu celular, si nos estás viendo, es multiplica 50 por 3 y luego multiplícalo por 365 días. Ese es nada más lo que vas a necesitar para comer en un año. Ahora multiplícalo de los, no sé, ponle de los 65 a los 80 años, son alrededor de 15 años. Haciendo ese cálculo, estás alrededor de $1,000,000 solamente para comer. Y ni tan siquiera estás considerando la inflación de aquí a que te retires. Los 50 pesos son al día de hoy.
considera todavía la parte de la inflación. Y si no es una persona, tal vez son 2 personas las que tienen que comer con ese mismo ingreso, entonces ya son como 2 millones de pesos únicamente para comer. Olvídate de viajar, olvídate de irte de shopping. Estoy hablando solamente de la comida. Como eso no lo tenemos en el radar, pensamos que, bueno, yo gano y yo gasto. Ya después veré qué pasa. Pero nada más hacer la cuenta de que alrededor de 1 millón de pesos es solamente para comida, dices, creo que sí tengo que empezar lo más pronto posible. Por eso es importante lo que nos decías, planeación, línea de vida, ¿no? Para entender los gastos que va a haber en cada etapa. Exacto, una línea de vida juntándola con tu línea financiera para que vayas haciendo tus estrategias financieras. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que dentro de esto, lo que tú dices, ¿no? Empezar a bajar conceptos como el interés compuesto, sí, ¿no? Súper. Que es algo importante que nos va a dar que el dinero que tenemos hoy se mantenga en el tiempo y realmente podamos generar los fondos que nos van a ayudar para mantenernos en ese momento. Ayúdanos un poquito. ¿Qué es el interés compuesto? Porque a veces nos han preguntado, ¿y ese dónde lo compro? Como si fuera un producto. ¿Qué es el interés compuesto? No, bueno, no es como que lo pueda comprar, Exacto. Pero realmente es el valor que se va generando, ¿no? De decir, yo hago una inversión que me va a generar un rendimiento y que a la siguiente periodo que me genere un rendimiento se van a ir sumando. Exacto. Entonces va a ir creciendo conforme va pasando el tiempo. Cada vez tiene un capital más grande porque se van sumando los rendimientos. Entonces es importante que lo sepamos porque a veces los conceptos, como no nos enseñan en casa, puede ser que pensamos que es un tema que es como un producto, como algo que es para ricos, para millonarios, pero el interés compuesto es simplemente la forma en que crece el dinero y hay que utilizarlo a favor, porque algunos lo utilizamos en contra, al momento de que ese interés compuesto te está afectando con una deuda que está creciendo cada vez más rápido, porque se están sumando los intereses a la deuda que tenías antes y crece exponencialmente. Pero si lo usas a favor, el ahorro que estás haciendo crece exponencialmente. Bueno, yo creo que un tema importante que luego nunca lo vemos, ¿no? Es como cómo empezamos con la interacción con el tema de seguros, ¿no? O cuál es este camino que nos lleva a entender como el orden o cómo estructurar nuestra estrategia en el mundo de seguros. Y yo creo que aquí es importante recalcar que yo creo que todos empezamos siempre con nuestro primer seguro, que es el de coches. Sí. Y cuando compramos el seguro de coches, pues lo compramos porque muchas veces es obligatorio, ¿no? Tenemos que tenerlo aunque sea por responsabilidad civil, que es para atender o poder cubrir gastos si dañaste a un tercero. Y pues todos tenemos más conciencia del seguro de coches. Entonces, dentro del mundo de seguros, pues sabemos que si daño mi coche o si daño un tercero, me van a pagar. Y eso es como lo que más conocemos del tema de seguros. Es el primer acercamiento. Es el primer acercamiento. Pero hay algo importante que siempre hay que tenerlo en cuenta, que es el tema de gastos médicos, ¿no? Un seguro de gastos médicos es el seguro que nos va a ayudar a tener el dinero para enfrentar una enfermedad o un accidente, ¿no? Que muchas veces nosotros en nuestra cuenta no lo tenemos, pero por pagar el seguro nos van a dar una suma asegurada que nos va a ayudar a hacer frente a esto, ¿no? Y que es importantísimo porque pues con un tema, lo que decíamos, un tema de un accidente fuerte, una enfermedad fuerte, puede descapitalizar a una familia. Yo tengo un amigo que me decía que era como el dueño, socio de estas funerarias de tipo Galloso, y su papá cuando se enfermó, o sea, se gastaron todo en tema de cáncer, al parecer. Entonces quedaron casi en la ruina. O sea, después de ser personas que tenían un súper negociazo, quedaron casi en la ruina por un tema de no tener seguro. De no tener seguro, y entonces tienen que vender el coche, la casa, pedir prestado, sí. Y la casa no se vende tan rápido, entonces no tienen cómo pagar el hospital y se puede volver algo muy complicado. Entonces, dentro de esta estrategia, pues dices, ya tengo mi coche asegurado, tengo mis gastos médicos asegurados, y luego hablamos del seguro de vida, ¿no? Y el seguro de vida tiene mucha relevancia cuando los 2 momentos importantes para mí. Uno es cuando entendemos que nosotros somos el motor más importante y que si nos llega a pasar algo a nosotros, ya sea por una invalidez o por fallecimiento, ¿qué va a pasar con las personas que dependen de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que este es el punto clave para decir por qué sí tener un seguro de vida, ¿no? Así es. Y curioso porque siempre he pensado esta parte que tenemos como cultura, donde
Nos preocupa más el seguro de auto, que no es que sea malo, es como el primer acercamiento, pero generalmente lo hacemos porque creemos que lo único que nos preocupa es daños a terceros, ¿no? Como que si le causo daño a un carro caro o lo que sea, o al gobierno, ¿no? En las vías en donde ocurre el accidente. Pero yo les comentaba, a ver, ¿cómo es posible que a veces solamente pensamos en daños a terceros cuando le puedo causar más daños a mi propia familia? Al momento de no estar o de tener una invalidez que no me permita generar ingresos, le causo mucho más daño a los que más quiero al no tener un seguro de vida que el daño que le causo a un tercero, que ni tan siquiera es mi familia, ni nada, tal vez es una empresa o lo que sea. Pero a veces, por ejemplo, nos obligan a tener seguro de auto, ¿no? En México, en la Ciudad de México, nos obligan a tener el seguro de auto, que no es que esté mal, pero bajo esa misma lógica, nos deberían de obligar a tener el seguro de vida. De vida. En cuanto nazca un hijo, decir, oye, ¿tienes seguro de vida? Sino como que... No, y no nada más cuando nazca un hijo. Si tus papás dependen de ti o un hermano depende de ti, o sea, cuando tú tienes a alguien que depende de ti, hay un estudio que dice que si la persona que es el sustento de la familia fallece, la familia se tarda entre 5 y 10 años para recuperar el nivel de vida que tenían. Entonces, sí es un impacto fuerte el que puede generar ante las personas que dependen de ti el no contar con un seguro de vida, ¿no? Entonces, entendiendo este tema de seguro de vida, de aquí lo que nosotros vemos es que muchos de los planes de ahorro, ¿no?, que se ven a través de seguros tienen el componente de vida. Sí. Y entonces aquí es cuando empieza a hacer sentido el por qué usar los seguros para ciertas estrategias de ahorro que queremos generar, ¿no? Como puede ser una meta de un seguro que nos dé un dinero en plazo de tiempo, sí, ¿no? Sin alguna, pues, por ahorrar, por ir generando algo con protección, o cuando ya les empiezas a poner nombre, como puede ser la educación o puede ser el retiro, ¿no? Ahorita que es retiro. Últimamente, no sé si llegaron a escuchar, hubo un personaje en televisión que justamente tiene todas las cámaras y los micrófonos a la mano y a mí me dio mucho coraje cuando lo escuché. Ya, de hecho, había prometido no hablar de esto, pero sí quiero hablarlo porque no quería darle más vista a una persona que en televisión a nivel nacional y con conductores que son obviamente famosos como Facundo, etcétera, hablando de temas de PPR, alguien que no es especialista en PPR y diciendo que es lo peor y que es un fraude y que, o sea, con groserías también. Y a mí sí me dio mucho coraje. No sé, ¿tú ya te llegaste a enterar de eso? Sí, lo vi. La verdad es que, híjole, da mucho coraje ver. Hay mucha información, ¿no?, que sale en redes, sobre todo, que se viralizan, y hay mucha mala información. Entonces es un tema que da mucho coraje porque realmente para poder vender un seguro, por ejemplo, pues lo hemos visto, ¿no? Uno tiene que prepararse, tiene que tener su certificación ante la comisión, o sea, tienes que seguir ciertos pues, pasos, certificaciones, estudios para tener toda la información correcta y sí es difícil cuando ves mala información, ¿no? Sí, que está deformada, porque aparte, bueno, voy a tener que decir el nombre, Juan de Ávila, que es un personaje que tiene, como decía hace rato, los micrófonos en tema de nivel nacional, hablando de un tema en el que no está capacitado, o sea, no tiene certificación. Aparte, al parecer, él obviamente habla de opciones que serían invertir, por ejemplo, directamente en instrumentos como de acciones, pero que al final estaba llevando agua al pozo porque él es representante o tiene como una forma de trabajar con GBM, que obviamente pues, lo que estaba buscando es vender un curso en donde en 3 meses te capacita para invertir en GBM. Pero más allá de eso, es importante entender que no es que sea mal ese instrumento, pero que lo que dijimos al inicio son diferentes objetivos, diferentes plazos y diferentes necesidades de cada una de las personas que invierte. Invertir en instrumentos de ese estilo son buenos, pero para diferentes tipos de proyectos. Y aún así, dentro del tema de lo que estamos hablando nosotros de PPR, que de verdad es importante hacer la gran diferencia. Invertir en PPR, invertir en un instrumento como SP500, que es muy conocido hoy en día, son diferentes tipos de proyectos. Yo puedo invertir, de hecho, en PPRs que traigan SP500, pero no es el único PPR. En México tenemos más de 30 empresas que manejan PPRs. Hablar de un solo instrumento y hablar de una sola compañía que
fue la que le dio la información a este personaje, es irresponsable. Es como si estuviéramos hablando, no sé, que yo quiero comparar esto con esto. Tienen funciones muy distintas. Y no puede ser que este es malo y este es bueno. Simplemente no tienen la misma función. Y si yo critico a esto es porque seguramente ni tan siquiera lo conozco. Y hablar de manera generalizada a nivel nacional, eso fue lo que me dio mucho coraje. Sí, sí da mucho coraje. Yo creo que aquí lo más importante es entender que cada instrumento es diferente. Exacto. ¿No? Y que hay que entender cuáles son las características del instrumento y para qué lo quieres, ¿no? O sea, cuando tú vas a hacer una inversión, tienes que tener claro si esa inversión lo que tú quieres es generar alto rendimiento, va a haber un alto riesgo. Así ¿no? es. Pero si quieres generar, hay cosas como lo que comentábamos hace ratito, que hay proyectos que no vas a poner en riesgo, como es el tema del retiro, y que para eso precisamente existen instrumentos como son los PPRs. Exacto, que garantizan el objetivo, que si pasa esto está cubierto, pero también si pasa esto está cubierto, porque estamos buscando lograr el objetivo. Si yo me pongo a invertir para mi retiro en criptos, dices, es otro instrumento de inversión, sí, pero no tiene el mismo objetivo o la misma característica de darle tranquilidad, de darle seguridad o de buscar un rendimiento que a la larga me pueda generar una tranquilidad patrimonial. Eso es algo muy distinto. Por eso creo que lo más importante en nuestro caso es llevar información realmente analizada, detallada, para que puedan tomar decisiones. Claro, si voy a invertir en cripto para otro tipo de proyectos, simplemente para conocerlos, es válido. Eso no está prohibido. Ni nosotros decimos que sea malo. Lo único es que depende del tipo de proyecto, es el tipo de instrumento financiero que se adecua mejor a esta parte de PPRs. Platícanos un poco qué es lo que tú has vivido en cuanto al PPR, porque es cierto que ya empieza a haber más cultura, ya nos empiezan de hecho a pedir PPRs, pero también es importante darles, en este caso que estamos compartiendo información de seguros, cómo funciona el PPR en temas de seguros. Fíjate, a mí la verdad me buscan mucho en PPR, me preguntan mucho la diferencia entre si ahorrar en un Afore o ahorrar en un PPR, ¿no? Desde ahí empieza el tema de qué hago, ya quitando la diversificación y de meterlo en bolsa o hacer otro tipo de inversiones, sino que cuando ya están pensando en un instrumento de retiro, normalmente como la primera pregunta es, sigo mi Afore, hago aportaciones adicionales, abro un PPR, y la verdad es que creo que son dos cosas totalmente diferentes. Platícanos. ¿No? O sea, el Afore, mientras tú estés trabajando y estés cotizando, lo vas a tener. Correcto. ¿No? Tienes que cumplir con ciertas semanas, que al final bajaron las semanas, las van a ir incrementando poco a poco, pero bueno, tienes que cumplir con tus ciertas semanas, y una vez que tengas estas semanas, se genera una bolsa que te van a administrar, ¿no? Antes se cotizaba, de los últimos 5 años que cotizabas te daban tu pensión. Ahorita más bien es una bolsa que se va a ir generando a lo largo del tiempo y esa bolsa te la van a administrar. Lo que sí sabemos es que es una realidad que más o menos nos va a estar dando como un 30% del último sueldo con el que cotizábamos. Imagínate. Entonces, yo le decía, imagínate bajar tu calidad de vida un 70%. Si con el 100% dices, no me alcanza, ahora reduce esa calidad de vida un 70%. Sí, es un impacto muy fuerte. Es difícil. Y lo que decimos aquí, entonces no están peleados los instrumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Afore sería como poner el piso de los cimientos de tu casa, pero pues te falta construirle las paredes, el techo y ponerle muebles, ¿no? Y eso es lo que puedes hacer con otros instrumentos como Oye, el pero PPR. ¿cuántos mexicanos hay que ni tan siquiera tienen el Afore? Porque no están aportando a través de un empleo que les dé ese beneficio, ¿no? Y creo que esto también viene en crecimiento. Es importante mencionar que hoy en día hay una ola más como de emprendimiento, que también es bueno, pero el emprendimiento implica que tú te hagas responsable de tu retiro. Ya no hay un Afore ahí. Entonces, ya no hay un Afore. Entonces, ¿qué pasa con los instrumentos del PPR, que es tu plan personal del retiro, ¿no? Es donde tú empiezas conscientemente a hacer aportaciones, a ponerle a ese cochinito o esa vaquita de tu yo viejito, ¿no? Sí. Pues por lo que decíamos, empezar a hacer este hábito de ahorro y mientras más rápido lo empieces a hacer, pues más fácil va a ser, ¿no? Porque generas sería ese importante hábito. Hacerlo más rápido, porque a veces no entendemos el hecho de que nos digan, hazlo más joven. ¿Qué es lo que has visto en cuestión de números? Yo normalmente, y esto me encanta a mí presentarlo, es cuando tú empiezas hoy, vamos a poner un ejemplo, si tú empiezas hoy que tienes 30 años, ¿no? Porque ya estás trabajando, ya estás independiente y empiezas
hacer tus aportaciones. Vamos a hablar de una aportación que no sea más o menos promedio, que sea unos 30,000 pesos, ¿no? Pensando en el ejemplo que decíamos hace ratito de vamos a cortar un gasto hormiga y lo vamos a meter a nuestro fondo de ahorro para el retiro. Ajá. Si yo hago un ahorro, empiezo a mis 30 años y voy a hacer aportaciones por 10 años, termino a los 40 y dejo el dinero ahí para recibirlo a mis 65 años, más o menos voy a tener unos 3,200,000 pesos. ¿Okay? Pero si yo hago este mismo ejercicio empezando a los 40 años, que son 10 años después, el dinero que yo voy a recibir es más o menos la mitad, como 1,700,000. La mitad. Entonces, más o menos la mitad. Entonces, ¿qué es importante aquí? Es hacer conciencia del valor del dinero en el tiempo, ¿no? El interés compuesto. Del interés compuesto. Y de que las decisiones no se trata de tener mucho dinero para poner hoy en los planes, pero sí se trata de ser constante y de empezar cuanto antes para darle esos 10 años mientras estás en una etapa productiva, ¿no? Y que puedas empezar a preparar ese dinero. Claro, y aparte porque el plan personal de retiro, que generalmente le llamamos PPR, tiene varios beneficios. Uno de los que comentábamos desde el inicio es disciplina, generar ahorro y disciplina, hábitos más bien y disciplina, porque al no tenerlos, uno piensa que con que yo junte dinero en diciembre y luego cuando me vuelva a acordar, que eso va a funcionar para el retiro. El hecho de hacerlo de manera esporádica y con montos muy variados no funciona, y lo sabemos porque todos nosotros hemos fallado en proyectos de voy a ahorrar para tal cosa, pero no me puse un monto, no me puse un tiempo y terminamos a veces, de hecho, agarrando el dinero que es para eso, para otras cosas, con la promesa de que lo voy a devolver, claro. ¿No? Claro, luego lo pero devuelvo. Siempre hay un imprevisto, un viaje, algo que nos va a hacer jalar ese dinero para otra cosa. Exacto, entonces que te genere disciplina el PPR. ¿Por qué te genera disciplina? Primero porque está automatizado. Eso te permite que no tengas que, ¿me toca o no me toca? ¿Sí lo pagué o no lo pagué? Está automatizado. 2, ese dinero no lo puedes estar tocando. O sea, es un dinero que apartas, que lo pones en una cajita que no puedes estar ni viendo ni estar tocando. Lo puedes ver porque puedes estar consultando, pero me refiero, no lo tienes disponible. Y entonces eso te permite que tu disciplina y tu hábito se fortalezca, porque de otra forma es, voy a irme de viaje, voy a actualizar mi iPhone 17 que acaba de salir, voy a hacer este tipo de compras y entonces ese dinero se desaparece. El hecho de que puedas tener disciplina y hábitos te permite generar un mejor resultado. Luego viene la parte que comentábamos hace rato, Mayra, el tema de decir, oye, el dinero es importante que lo tengas, pero que lo tengas invertido con tasas de rendimiento que puedan ir arriba de inflación. Para temas prácticos, consideren siempre una inflación promedio, porque no estamos hablando de momentos específicos, puede ser que suba o baje, pero promedio de 5%. Y si estamos hablando de que tú puedas tener ganancias con rendimientos de ese dinero que estás ahorrando, tiene que estar por arriba de eso. Cuando hablaste de Afore, me acordé que el Afore más o menos se mueve en un promedio, obviamente estamos hablando de plazos, en donde da un 6%. Eso se encuentra por arriba de inflación, pero es muy poquito. Muy poquito. Lo que logra sacarle en tema de ganancia. Entonces casi estás manteniendo el valor adquisitivo del dinero, que no es malo. Ya es bueno. Pero tener instrumentos que te permitan ir arriba de ese 6% es parte de lo que hace precisamente una persona que está analizando o definiendo los valores agregados que puede tener tu PPR. Entonces tenemos disciplina en ahorro, rendimientos, y luego viene la parte de beneficios fiscales. ¿Cuáles son los que más has visto en tema de beneficio fiscal? Pues mira, la verdad es que en el tema de beneficio fiscal lo que nosotros vemos es que al momento en el que tú empiezas a hacer la deducibilidad, ¿no? Tienes, todo el mundo sabe que puedes deducir el 10% de tu sueldo o 5 UMAMs, ¿no? Que son como 206,000 pesos, dependiendo de lo que sea. Pero cuando tú estás aprovechando estos instrumentos para tener esta deducibilidad, el derecho de retorno que tienes no nada más te impacta en el que tengas este derecho de retorno, ¿no? Que baje tu tasa impositiva, sino que realmente el mayor beneficio que yo veo es si ese retorno te haces disciplinado y lo regresas al plan para que siga creciendo con los rendimientos que estamos hablando, es cuando se exponencia tu ahorro para el retiro. Así es, yo les digo, métele 2 veces gol al SAT, porque por un lado, deduces si tienes en la declaración anual, muy posiblemente, puede haber otros factores que tendríamos que entrar muy, muy a detalle, pero muy seguramente tengas una devolución. Pero si lo que te devolvió el SAT se lo vuelves a meter deducible, estás metiendo 2 veces deducibilidad con un mismo dinero.
Eso es algo que los mexicanos a veces no tenemos como estrategia, porque para empezar no la conocemos. Tú no vas a ver que el SAT te saque comerciales o no sé, no sé, en las revistas publiquen el PPR. No lo vas a ver. Por eso es importante la parte de la asesoría que hacemos y el compartir este tipo de información para saber que puedo hacer este tipo de estrategias. Es algo que a mí me gusta mucho el concepto, es tú trabajas por el dinero, ahora que tu dinero trabaje para ti. Eso es muy padre porque yo ya estoy trabajando, ya me esfuerzo por obtener dinero, pero que ahora el dinero trabaje para mí mientras yo sigo haciendo otras cosas. Mi dinero está generándome rendimientos, me está generando devolución del SAT. La devolución del SAT se la vuelvo a meter, entonces le meto doble gol. Esto es poner a trabajar tu dinero también para ti. Y esos son algunos de los beneficios fiscales. Hay otro que también desconocemos mucho en beneficio fiscal, que es que yo puedo ahorrar, por ejemplo, en CETES. No, yo ahorro en CETES para mi retiro. Está bien, es muy bueno que lo hagas, pero en CETES también considera que sí pagas un impuesto al ahorro. Y este impuesto al ahorro, quieras o no, ya te lo descontaron. Si tú inviertes en acciones, también vas a pagar un impuesto. Al hacerlo en un PPR, en varios PPRs, tienen la opción precisamente de que ese impuesto al ahorro no te afecte tu ahorro. Es decir, que eso más bien juegue a tu favor. Y por último, que cuando saques ese dinero ya para el retiro, ese dinero no le quite, por ejemplo, si tú dices, recibo 10 millones de pesos para mi retiro. Y o sea, dice, oye, felicidades, qué padre. ¿Pero qué crees? Me debes el 35% porque entonces tengas esa tasa en ese momento de lo que tienes en tu fondo por tema de impuestos, porque tienes un ingreso y de ese ingreso me toca una mochada a mí. Entonces, que ese monto sea afectado por impuestos sería algo que afecta a tu economía. Que venga en un PPR te evita que ese impuesto te pegue. Actualmente estamos hablando, creo, como de más de 3 millones de pesos que están exentos. Pero actualmente, como está en NUMA, se va a ir actualizando. Cuando te retires, vas a tener un tope mucho más alto para que eso sea libre de impuestos. Libre de impuestos, exento de impuestos. Esto es algo que queremos también mucho compartir porque la mayoría de las personas no nos dijeron esto, ni en el trabajo, ni mi familia, o a veces lo escuchamos en redes sociales, pero no tengo la claridad de por qué un PPR. Nada más escucho como que un conjunto de siglas ahí que me dicen siempre, pero no entiendo todos los beneficios que están atrás de eso y cómo los puedo utilizar a mi favor. Bueno, y que al final del periodo también tienes, o sea, ya hiciste la deducibilidad, ¿no? Tuviste este beneficio de exención de pago de impuestos, dependiendo del monto que recibiste, pero también tienes el que te lo van a administrar, ¿no? Tú puedes recibir el dinero en su momento y tú administrarlo, o puedes optar porque tengas rentas. Y esas rentas vitalicias es como un tercer gane, ¿no? De decir, me las van a administrar, van a seguir incrementando con la inflación y por el tiempo que yo viva, incluso si yo muero, sé que le va a quedar a alguien esa renta. Entonces, es una forma de realmente pues poder seguir haciendo que crezca tu dinero. Así es, y utilizando los instrumentos que ya existen. El tema del PPR, que para los que quieran investigar un poco más, que está en el artículo 151, es un tema que ya existe. No es algo que inventamos hace 5 años, ya existe. El problema era el desconocimiento de este beneficio y cómo sacarle provecho. Hoy que lo sabemos, de hecho, este año te enteraste que el SAT se saturó. Yo creo que fue por este tema de crecimiento de este tipo de instrumentos. Sí, de que están haciendo deducibilidad. Y llegó un momento que paró y dijo, no, pues ya, o sea, ya no pudo hacer más y desfasó muchas devoluciones. Tengo un cliente que hasta julio, le devolvieron. Sí logró una devolución de 60,000 pesos, imagínense. O sea, tener beneficio fiscal por 60,000 pesos, depende obviamente de lo que aportes y todo ese tipo de temas, ¿no? Pero tener un beneficio fiscal así. Y aparte le pagaron los rendimientos por la tardanza. O sea, hasta esa parte estuvo bien, ¿no? Pero, pues sí, es algo que ya se está utilizando cada vez más. Pero estadísticamente lo que conocemos, y eso es algo que también es importante que conozcan, menos del 10% de las personas dadas de alta en el SAT utilizan este beneficio. Aunque ya creció, todavía no es algo que utilicen en el 80, 90% de los mexicanos en el SAT. La gran mayoría vive trabajando, pagando impuestos, IEPS, ISR, IVA, tenencia, si te quieres ir del país, actúa. Todo lo pagas en impuestos y no sabemos cómo recuperar nada de eso. Entonces son herramientas, son formas de hacer que tu dinero te genere más dinero. Más dinero, exacto. Hay que aprovechar esos beneficios porque todos sabemos que tenemos que ahorrar para el retiro porque en algún momento va a llegar. Pero a la hora de hacer esto tenemos beneficios que hoy
como este tipo de beneficios fiscales, nos pueden impactar, ¿no?, en el día a día y que vale la pena aprovecharlos. Claro. Y aquí es algo también que queremos enfatizar. Hoy en día podemos hacer ejercicio viendo tutoriales de YouTube. Podemos casi hasta automedicarnos, que es peligroso, viendo información hasta en ChatGPT, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre hacerlo a través de personas que tienen la experiencia, porque lo que decías hace rato es, hay certificación de los asesores y los asesores no trabajan con instituciones que no estén reguladas. Y cuando uno lo quiere hacer de manera muy astuta, terminamos a veces invirtiendo en instituciones que no están reguladas, que se desaparecen con todo tu dinero, que de repente te lo recomendó tu hermano, tu primo, pero te dieron rendimientos por un rato, como Jocks, hay varias empresas que desaparecieron y se fueron con todo el dinero. Y ese dinero era para tu retiro, para la educación de tus hijos y adiós. Por eso es importante tener la asesoría y el conocimiento de esto para darte opciones reales, reguladas y que se adecúen a tu necesidad. Exacto. Y yo creo que aquí también lo importante es eso. Si te acercas con alguien que ya es experto en el tema, ¿no?, que tiene una buena certificación, que te puede dar una buena asesoría, pues que no lo sueltes, ¿no? O sea, hay que también valorar un poco esa expertise que puede haber y el que mientras más temprano empieces a usar este tipo de instrumentos, pues va a ser mucho más fácil que esperarse y después tener que ponerle mucho dinero y tratar de sacar todos los beneficios porque pues no nos va a dar. Sí, hemos hecho ejercicios en donde alguien dice, comenzó, no sé, como ahorita decimos, tal vez con, no sé, 4,000, 3,000 pesos mensuales, pero empezó a los 25. Hay personas que empiezan, de hecho, muy jóvenes. Yo tengo una persona que empezó a los 21. Y hay otros que dicen, no, pues yo me espero, no, eso no me urge, no es algo importante. De repente ya quieren empezar a los 30, 35 años y la diferencia que decías hace rato contra el que empezó antes es abismal. Oye, pero solamente me tardé 5 o 10 años, tampoco me tardé la mitad del tiempo que el otro. No, pero ese tiempo en tema de interés compuesto hace que lo que decía hace rato se duplique el capital del que empezó antes con respecto al que empezó después, aunque le quiere meter un monto más alto, ¿no? Pero ya no es lo mismo por el tema de interés compuesto. No, y que este tema de PPR lo que nos da es lo que dices, ¿no? Que nuestro dinero genere más dinero, porque al final hoy trabajamos y el dinero nos mantiene, pero en un futuro realmente ya no vamos a estar trabajando o esperemos poder no estar trabajando y tener, sí, claro, haber planeado lo suficiente para poder disfrutar y que nuestro dinero pues nos esté generando para seguir y mantener nuestro estilo de vida. Estilo de vida. ¿No? Sí, y como les decía hace rato, pues nada más $1,000,000 para comer sin inflación, ¿eh? Llévalo con inflación, sí es un buen dinero el que necesitamos tener listo para esa etapa. Y creo que también lo que hemos estado viendo es precisamente que tengamos información real, información de personas que, como cualquier médico que tiene una cédula y va a defender su cédula, hacer un buen trabajo porque tiene ese compromiso de hacer un profesional y hacer un buen trabajo con sus clientes, al igual un asesor de seguros, un asesor que te está ayudando a diseñar correctamente un proyecto, te da esa certeza. Al final, hoy en día la gran ventaja es que podemos darte muchas opciones. O sea, las personas que dedicamos a esto podemos modular muchas cosas de un PPR en cuanto a tipo de portafolios, a rendimientos, en cuanto a plazos, a montos, moneda. Hay muchos parámetros que podríamos definir de manera más adecuada para que sea algo que sea aparte cómodo, porque la mayoría piensa que ahorrar para el retiro es dejar de comer todos los días. No, o sea, sí hay algunas cosas que tal vez tenemos que ajustar, como tal vez el Starbucks, pero a veces ni tan siquiera es eso. Es simplemente darle un espacio correcto de un, no sé, 10, 15% a lo mucho, en tema de mi ingreso, enfocarlo a esa etapa que es muy importante y muy relevante, pero que a veces simplemente desconozco de qué opciones tengo y cuáles podrían ser las mejores para cada uno de nosotros. Bueno, la verdad es que creo que podríamos hablar muchísimo del tema de seguros. Es un mundo, ¿no? Es apasiona aparte. Apasiona, pero creo que algo que a mí me gustaría es que pudiéramos compartir como las preguntas que normalmente nos hacen, ¿no? Como las típicas preguntas que siempre surgen cuando estamos en una asesoría. Y bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, que tú nos compartas, por ejemplo, ¿por qué no pagan los seguros? El tema de no pago podría ser más bien una cuestión de un mal diseño. A veces las personas piensan que el tema de seguros es un negocio en el cual el punto es no pagar. Y eso no es real porque ya está calculado.
El tema de cuánto va a pagar una aseguradora es un cálculo. Yo soy de actuaría, entonces esta parte se ve con temas de cálculos matemáticos, estadísticos, probabilísticos, para definir cuántos siniestros van a ocurrir y a través de eso ver cuánto es lo que puedo cobrar. Ahora, yo no puedo cobrar lo que yo quiera como aseguradora. O sea, y yo no soy aseguradora, me refiero. Las aseguradoras no pueden cobrar lo que quieran porque el producto, como tal, el seguro, es registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Espero que no suene muy técnico, pero es una entidad que regula. Entonces, para yo poder decir voy a cobrar 10 pesos por esto, es porque hice los cálculos, los presenté y me las autorizaron para que no sea algo exorbitante. Entonces, yo sé que con esto que cobro puedo pagar este siniestro. Entonces, ¿de dónde ganan las aseguradoras o por qué dicen que no pagan? Realmente las aseguradoras lo que tienen es que tienen un muy buen negocio porque el dinero que está en sus arcas, mientras aún no se paga, son millones, porque son millones asegurados y cada uno de ellos aportando, estamos aportando, cubriendo obviamente el riesgo, ya dijimos que es para cuando pasa algo, pero mientras ese dinero no está todavía siendo pagado, porque los siniestros no ocurren en un solo día para todos, ese dinero está invertido, generando rendimiento. Lo mismo que dijimos es, pongo a trabajar mi dinero para mí. También las aseguradoras dicen, ok, ese dinero lo pongo a trabajar y de ahí las ganancias es algo que ya tienen considerado para sus gastos, para sus utilidades, para todo el tema operativo de una aseguradora. Entonces, el tema de que algo no pague la aseguradora, creo que tiene que ver más bien con una cuestión de diseño. Tal vez no se hizo correctamente. Y por eso es la importancia de hacerlo con asesores que estén certificados, no contratarlo en el banco. A veces dices, ay, pues ya de rápido me lo dieron. Y digo, se puede, pero en ocasiones ese seguro no queda bien diseñado. Entonces, ¿qué termino diciendo? Los seguros no sirven. Claro, o a lo mejor que puedan pues dar toda la información correcta, ¿no? A la hora de suscripción, que eso puede hacer también que haya una falla ahí de omisión de algún tema y pueda pasar que la aseguradora te diga, me mentiste, sí, y entonces haya una revisión. Sí, porque también las aseguradoras también tienen fraudes, o sea, goles que les meten que después tratan obviamente de cubrir a través de cláusulas que evitan que ese tipo de fraudes estén ocurriendo y que mermen obviamente algo que sí es un riesgo real y de alguien que realmente le pasó algo porque fue natural. O sea, un riesgo súbito e imprevisto que puede pasarle a cualquier persona. Pero estamos a veces en situaciones donde sí se busca sacar provecho. Ya choqué mi auto y lo aseguro. Ya sé que tengo una enfermedad y la meto. Y ese tipo de cosas, por eso es que a veces hay esas restricciones, no por un tema de no querer pagar, sino por un tema de cuidar que haya fraudes y a veces también, como te decía, el tema del mal diseño. Pero es una de las preguntas. Ahora, platícame un poco, en tu caso también, en temas de preguntas, ¿cuál ha sido la más recurrente que te han realizado en temas de seguros o de PPR? A ver, me preguntan mucho, por ejemplo, ¿qué pasa si no puedo pagar? ¿No? Esa es clásica, sí. Esa siempre me preguntan y es un tema que nosotros decimos, todo está calculado para que se vaya haciendo el pago, pero si tú como cliente tienes un problema, hay formas de ayudarte. Lo que siempre les decimos es acérquense con nosotros. Exacto. Porque muchas veces lo que les pasa es que les da pena decir que no pueden pagar y se desaparecen y no pagan. Y no nos dejan ayudarles porque no podemos hacer cambios o no podemos ver qué opciones hay para realmente poder darle continuidad al seguro y se cancela, ¿no? Entonces, realmente aquí cuando nosotros le decimos, cuando tienes un problema de flujo, pues veamos opciones, ¿no? Siempre normalmente puedes cambiar la forma de pago, puedes, si hay reserva, a lo mejor hay ciertos planes que te dejan tomar de la reserva, hay muchas opciones. Entonces la idea es poder acercarse con los asesores y que los podamos ayudar. Y ahí el asesor a veces hace un trabajo previo, porque cuando se analiza el proyecto, tal vez se analiza el poder tener, como decía hace rato, un fondo de emergencia, o dentro del mismo proyecto tener una aportación adicional que está diseñada o que está planeada para cuando tengas un imprevisto que tal vez perdiste el empleo por unos meses, o el mismo producto, en algunos casos, por ejemplo los PPRs, tienen ya ciertos colchones, a veces son de 2, 3 meses, de 11 meses, y esto te permite que tengas eso ya considerado dentro de tu proyecto, desde antes, aparte de que te acerques cuando ocurra algo. Pero creo que todo eso a veces lo desconocemos, lo hacemos muy improvisadamente y eso genera ese tipo de problemas de la pregunta que nos comentabas. Bueno, a ver, hay otra pregunta que a mí me gustaría ver si qué tanto te la hacen a ti, pero es
¿cuál es el mejor PPR del mercado? Esta es clásica. En todos los, como hago generalmente videos en tema de TikTok, una de las preguntas que siempre hacen en los videos es, ¿y cuál me recomiendas? ¿Cuál es el mejor? Es que esto es como, bien, se lo voy a poner con este ejemplo, va a sonar un poco coloquial. Si tú vas con un doctor y le dices, doctor, recéteme algo. Entonces, ¿qué te duele? ¿Dónde te duele? ¿Desde hace cuánto? ¿Qué has tomado antes? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto mides? ¿Estás de acuerdo? No te va a recetar de manera irresponsable un medicamento porque tienes un dolor. Entonces, cuando me preguntas esta parte de cuál es el mejor PPR, sé que va a sonar un poco como grosero, pero es como si me preguntaras, me duele, siento un dolor, ¿qué me receta? No lo sé, o sea, porque no conozco tu situación. Cuando ya conozco de manera profesional, por eso es que decíamos que tienes que hacerlo con personas que sean profesionales en tema de el asesoramiento y no nada más con alguien que salió en la tele diciendo que los PPR son lo peor. Te puede decir claramente cuáles son las opciones, pero también va a analizar tu situación, va a decir, conforme a lo que a ti te duele y esto, hay estas opciones. Y esta es la que yo te recomendaría, pero también está esta, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es la parte más importante de un buen asesor, que pueda planificar correctamente. Entonces, en resumen, a la pregunta que me hace, que la recibo mucho, es, depende de tu situación. Por supuesto que todas las instituciones con las que trabajamos los asesores están reguladas. Eso es bien importante. Porque no vamos a dar una recomendación de una empresa que se va a desaparecer. Todas están reguladas, de hecho, sobrereguladas, porque hay muchas entidades que están revisando el funcionamiento y esto da mucha certeza. Entonces, también no crean que esta es muy mala, esta es muy buena. Todas tienen características distintas, pero algunas se adecuan mejor a cada situación, ¿no? Ahora, hay otra que creo que nos preguntaban también en tema de ¿qué pasa cuando tengo tal vez ya un seguro, ¿no? No se traslapan las coberturas o no. Ay, sí, esa es típica. ¿No? Sí, a ver, esa es típica. ¿Qué te ha tocado? Porque me ha tocado mucho que me digan, oye, ya tengo seguros y cuando realmente revisamos qué es lo que tienen, pues tienen unas coberturas chiquitas, tienen un seguro por ahí que les da una tarjeta de crédito. Entonces, muchas veces creemos que ya tenemos las coberturas adecuadas para nosotros, pero pues como decíamos, no hay que entender tu momento de vida, tus proyectos de vida, si tienes dependientes, si no tienes dependientes, y entonces ver realmente las coberturas que sean adecuadas para ti. Entonces, realmente no es que estés sobreasegurado, sino que muchas veces lo que tienes no es la cobertura adecuada para ti y tienes que hacer tus ajustes para tenerlas. Claro. Bueno, en general creo que todos los asesores tenemos esta parte de hacer un análisis previo, porque es importante para conocer precisamente eso. Si hay coberturas que ya tienes, si hay otras que te pueden complementar o simplemente expandir esa que ya tienes. Y por eso hacemos esta parte de énfasis en que necesitamos hacerlo a través de un buen asesor. Y buen asesor me refiero a que sea alguien que te dedique el tiempo, o sea, que te escuche y que te dé varias opciones. Los asesores que tienes o que puedes ver, es importante que estén regulados, eso sí es de cajón, eso lo puedes pedir, o sea, en cualquier momento dices, oye, muéstrame tu cédula o quiero ver esta parte de que estás regulado, porque sí puede haber asesores que tal vez no tengan esta parte de formalidad, pero sí es importante que lo hagan. Y bueno, en tu caso también estás en redes sociales y también das asesorías como... Sí, la verdad es que nosotros estamos en redes sociales, nos pueden buscar con mucho gusto. Creo que tú también, ¿no? Estás en redes, bueno, hablabas de TikTok. Sí. Pero yo creo que aquí, como dices, es que se puedan acercar a nosotros, que les podamos ayudar. Con mucho gusto podemos hacer un check-up de cómo están y dar las recomendaciones para hacer los complementos. Creo que cada etapa de vida va cambiando y no por tener una cosa ya no es que necesites hacer cambios, ¿no? Cada etapa va evolucionando y pues la idea es poder tener un buen asesor que te acompañe durante todo el proceso. Acércate con personas que estén capacitadas, que tengan experiencia para que puedan darte una buena asesoría. Y obviamente con nosotros igual creo que van a aparecer precisamente nuestros datos en pantalla, porque precisamente es lo que nos dedicamos, a dar la información, a dar este tipo de asesoría para que las personas puedan resolver de manera óptima este tema de seguros y en general, porque también asesoramos en temas de finanzas, hasta a veces de la caja chica y ese tipo de cosas, porque sabemos que es parte de todo un engranaje financiero para que funcionen muy bien tus finanzas. Bueno, pues yo creo que aquí realmente pues es bien importante lo que hemos platicado, ¿no? Como haciendo un poco de resumen,
Es decir, el generar hábitos que nos ayuden a ahorrar, empezar a hacer ese pequeño cambio que nos ayude a automatizar y a empezar a tener el chip de hacer ahorro y hacer que nuestro dinero genere más dinero, ¿no? El tener protección, ¿no? El que podamos pues, buscar el estar asegurados, proteger a nuestras familias de cualquier tema que pueda surgir, porque pues las cosas pasan cuando menos uno las imagina. Y yo creo que dentro de todo este mundo estamos hablando del tema de aterrizar el tema del retiro, ¿no? Que ese es como la canasta básica que todo mundo debería de tener, Exacto. pero que no necesariamente le estamos dando la prioridad dentro de nuestros proyectos. Así es. Entonces, esperemos que les haya servido esta información. Queremos darles tips, cosas valiosas que les permitan hacer cambios en sus finanzas, que entiendan todo el contexto financiero de en dónde se encuentra un seguro, dónde se encuentra el plan de retiro y cuáles son las opciones que pueden ustedes elegir y darles esa vista panorámica de todo lo que se podría hacer. Les recomendamos siempre hacerlo a través de un asesor que les dé el detalle y que puedan resolverlo de manera óptima. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo de Historias a Éxitos, Mayra. Un gusto haber compartido contigo. Igualmente. Hasta luego.